Bueno, Alicia, muchas gracias por participar en este proyecto. Entonces te voy a hacer el retrato mientras tenemos aquí espero que una agradable conversación. He leído, bueno, mi primera pregunta de hecho es en función de lo que he leído tuyo, porque me interesa mucho tu última, creo que me interesará mucho tu última novela, que es En Roma, porque yo estuve 5 años en Roma. Pero siguiendo por distintas causas, no he podido leerla, he leído las 2 primeras. No sé si, claro, la primera pregunta es si es necesario o es conveniente leerlas en orden. Y la causa fue que no sé por qué los libros electrónicos, que era la posibilidad, porque yo vivo fuera de España, ha llegado al mercado español, pero no, yo pensaba que eso era una cosa más universal, que se podían, una vez que estaba en formato electrónico, se podía conseguir en cualquier sitio. Y esto, bueno, pues no ha sido así, es decir, porque yo tengo una cuenta americana y entonces desde allí todavía no está disponible, no espero que pronto, pero bueno, y si no, pues ahora tendré ocasión de tenerla impresa, ¿no? Pero claro, la primera pregunta es esa, si ya a este punto me conviene ir en la saga de la inspectora Petra, ir por orden, o por ejemplo, puedo saltar a Roma porque digo que eso tengo muchas ganas por mi, aparte de que sea la última, no sé si es siempre el caso de que sea la mejor o no, eso me lo puedes decir tú, cómo de satisfecha te encuentras con ella, pero si es conveniente o no en esto, sí. Bueno, yo creo que no. Todos los libros están concebidos para que se puedan leer como casos policíacos en sí mismos, que empiezan y acaban. Es cierto que al ser una serie, pues hay muchos lectores que al engancharse al personaje siguen su evolución y recuerdan las diferentes anécdotas o historias que van sucediendo a lo largo de la historia de Petra y Fermín Garzón. Yo tengo mis predilectas, está claro, que suelen ser no las mejores, que nunca se sabe cuáles son. La mejor siempre es la última. Además, si no dices eso, tu editor te crucifica públicamente. Pero casi los temas que tratas, cómo los has documentado, hasta qué punto lo has pasado bien o has aprendido cosas de un ambiente o de un mundo haciendo la investigación previa y la documentación del caso, pues determina que te guste más o menos una novela. Ritos de muerte es la primera y después a partir de ahí sí hay una evolución. Al principio los periodistas me preguntaban, oiga, ¿Petra se va a hacer vieja? Y yo decía, pues no lo sé. Luego he ido comprobando que sí, Petra va envejeciendo o madurando, como le queramos decir. Su relación con el subinspector cada vez va siendo una relación más de amistad, más de complicidad, aunque siempre siguen entre ellos esos diálogos que yo creo que son la parte más divertida, por lo menos, de escribir en la serie. Yo aconsejaría que depende de lo seguidor que seas de la serie, pues te cojas el que te apetezca. Y si no, si eres ya un friki absoluto petrodelicadista, pues empiezas por la 1 y sigues. La última, es verdad que sucede en Roma, hay 100 páginas que suceden en Roma. Yo tengo muchos lectores italianos y me quieren mucho en Italia, y había prometido que llevaría una parte de la investigación de uno de mis libros a Italia. Cuando iba a encuentros con lectores, pues me decían, pues que sea en Bolonia, porque es la ciudad más bonita de Italia. No, que sea en Milán, que es nuestro motor económico. Al final decidí ser ecléctica y quedarme en la capital y un poco en el símbolo de lo que son los italianos, que es Roma, aunque luego es tan diverso como decir que todos los españoles somos madrileños, ¿no? Pero bueno, hay una serie de lugares comunes que funcionan. Y esto no era un gran reto, es decir, de hecho a tus lectores los defines como frikis, ¿no? A los lectores de novela negra y a tus lectores, entonces, al tener un público italiano, es decir, es como pues ir a hacer paellas a Valencia, un extranjero, es decir, describir su ciudad,
Cuéntame como si esto ha sido un reto, ¿sí? ¿Cómo te lo has afrontado? Sí, ha sido una osadía más que un reto. El editor italiano estaba aterrorizado. Él no me lo confesaba, pero llamaba a mi agente y decía: ¿tú has leído ese libro? ¿Qué dice? ¿Dice muchas tonterías o solo las imprescindibles sobre los italianos? Bueno, yo he intentado contar la Italia que nosotros vemos desde los ojos hispanos, las cosas que te llaman la atención y los análisis a los que puedes llegar con lo que ves, con lo que sabes, pero sobre todo con lo que ves al llegar. Yo ahora viajo mucho a Italia y hay cosas que me siguen llamando la atención. No he querido hacer una exégesis del alma italiana, pero por ejemplo he notado diferencias entre italianos y españoles que todo el mundo nos da como primos hermanos, pero quizá no lo somos tanto. Hay una diferencia que me llama la atención, que es que en nosotros se ve muy claramente la herencia árabe. La parte latina la tenemos, evidentemente, pero durante 7 siglos, no por estas tierras de Oviedo y de Gijón, pero sí a raíz del norte hacia abajo, pues hubo una arabización hispana muy fuerte. ¿Qué ha dado eso? Eso ha dado un orgullo muy especial, una cierta violencia en la manera de hacer las cosas, en las reacciones, muy visceral. Y yo diría que Italia no tiene eso, entonces son mucho más contemporizadores que nosotros. Yo he visto, pues por ejemplo, algo tan banal como un aeropuerto, cuando se anula un vuelo o cuando llevas 3 horas de retraso y nadie te da explicaciones. En España dices que se producen reacciones que me asustan, ¿no? Cercanas a una violencia como las que vemos en las manifestaciones árabes estos días. Justamente hay un punto de violencia terrible. En Italia no. En Italia son parlamentaristas. Yo he visto justamente pues en Roma un señor subirse a una silla después de 5 horas de espera en un aeropuerto y decir: veamos, les voy a explicar cuál es mi idea. No están engañando, y rápidamente se hizo un foro de gente alrededor que decían: certo, sí, non è vero. Pero empezaron a parlamentar y crearon una especie de foro improvisado en pleno aeropuerto. Otra diferencia es el sentido del ridículo. Yo creo que en España tenemos miedo a lo que piense el otro, a lo que diga, a nuestra manera de presentarnos ante los demás. Eso se ve claramente en las firmas de libros. En España tú te pones en una feria del libro y por supuesto viene gente, te saluda educadamente, pero siempre hay un punto que te dicen: bueno, me gusta mucho lo que hace, pero yo esto de hacerme firmar un libro, pues bueno, yo esto no lo he hecho nunca, bueno, hoy porque pasaba por aquí, como si se excusaran del hecho de pedirte tu firma, de ese pequeño símbolo de complicidad de ese momento. En Italia no es así. En Italia pues te cuentan quién le recomendó el libro, qué le ha parecido, qué recuerdos personales le traía, y te hacen una desnudez de su alma allí en 2 minutos activos que resulta sorprendente para mí. ¿Es una crítica? No, bueno, cada uno somos como somos, pero esas diferencias existen. No todos somos latinos iguales, sino que hay percepciones y diferencias. Yo hablo mucho porque me han dicho que si no hablo mucho te pones nervioso y te molesta. A ver, ¿cómo? Que hablo mucho Sí. rato, porque me han dicho, no, si no el pintor se pone nervioso y necesita que tú estés hablando. O sea que si me enrollo demasiado me dices: Alicia, vale. No, yo mientras todo lo que me digas es interesante, por supuesto, encantado, sí, y además, bien, de momento todo va muy bien, no te preocupes, pero yo no sé por qué condicionan, quiénes están diciéndote cosas. Si la gente no deberían decir nada, porque la gente viene condicionada como que yo estoy... Ya tienes una mala fama terrible Sí, claro, de artista, como... que es como deben tener la fama los artistas, Ayer ¿no? Juan Madrid me decía que no podía beber y mira, estás bebiendo sin problemas, y él pidió una cerveza
cabeza luego porque yo le dije que sí, que no había ningún problema. Si esto no se trata de teneros aquí. Bueno, pero la inspiración del artista ya se sabe. Es como el hipnotismo del tío que se despierta a la noche, el sonámbulo, ¿no? Si lo despiertas puedes hacerle morir. En este caso lo mismo. ¿Qué crees que, bueno, ha sido número 1 en las listas de ventas en Italia? ¿A qué se debe que particularmente, bueno, yo sé que tienes mucho éxito en varios países, pero específicamente eres un crack allí en Italia, ¿no? Pues no lo sé. Si lo supiera sería un crack en todas partes, me lo montaría, ¿no? Yo creo que ha sido un poco el humor. En los libros de Petra Delicado hay mucho humor, no te sé decir el porcentaje, pero un 60-70% está claro que existe. Y creo que eso es algo que se aprecia en Italia, un humor pues, irónico, distante. Y luego el profundo cariño que tienen en Italia a España y a una ciudad como Barcelona mucho más. Es una especie de mito en Italia, ¿no? Todo el mundo la conoce o la ha conocido, está en sus planes el visitarla. Te diría que la gente joven mucho más. Es una especie de meca, de libertad. Quizá, no sé, quizá en una ciudad como Barcelona, con un aura de modernidad, pues no pesa tanto cosas como tener el Vaticano cerca, ¿no? Como tienen los italianos. Ese profundo admiración a lo español, a la creatividad española, yo creo que me ha beneficiado claramente. Y también lo que ahora llaman la marca Barcelona, ¿no? Que me parece una cosa horrible, la marca España, la marca Barcelona, la marca hispánica, pero que funciona. No me había fijado hasta ahora que, claro, te hablaba del reto de describir su ciudad y al público italiano, ¿no? Pero el reto todavía es doble en el sentido que también tiene esa fascinación, que por supuesto me imagino que, bueno, la obra ha tenido éxitos por muchos motivos, pero una de ellas es que pueden tener esa fascinación porque estás describiendo una Barcelona, como estás diciendo. Entonces el reto, de hecho, es doble. Entonces, ¿cómo ha sido la acogida en Italia con esta nueva novela? Ha sido buena, tengo que reconocer que ha sido buena. He leído comentarios de blogueros o como se diga, que muchos dicen, resalta aspectos tópicos de Italia. Claro, es que es inevitable, ¿no? Yo sé que el café italiano pues es un tópico decir que es fuerte, pero es que verdaderamente es como una especie de droga en vena, ¿no? Entonces era un comentario más o menos banal que aparecía de vez en cuando, o la comida variada, o las grapas deliciosas después de una buena comida, como tú habrás experimentado en tus 5 años. Toda esa serie de cosas más superficiales están en el libro. Y es la visión cuasi turística de alguien que viene de fuera. Petra Delicado va a trabajar, pero su segundo de a bordo, que es un hombre más sencillo, con unos planteamientos menos intelectuales, entre comillas, o más populares, pues se enamora de una Roma tópica, ¿no? Ve el Coliseo y siente que él es un romano, que de alguna manera ha estado ahí alguna vez. E incluso pone el ejemplo, recuerdo en el libro, de que cuando te piden que te retrotraigas a una época histórica, siempre te pones en el lugar del emperador en el caso de Roma o de la corte de Enrique VIII en el caso inglés, y no te pones en el de la gente normal, que evidentemente la vida la tenía más dura que cualquiera de los privilegiados. Sin embargo, Garzón dice, no, yo me siento como si fuera realmente uno de aquellos tipos que daba de comer a las fieras que se zampaban a los cristianos. Entonces, es una visión, incluso naif, me atrevería a decir, que no pretende nada, pero que tiene cierta ingenuidad que supongo que los italianos han apreciado. A veces he conseguido pasarle en la clasificación al Papa, que siempre es un
un contrincante muy duro. Antes era Ratzinger, Sí. y ahora, demonio, pues es Francisco, que se marca por ahí unos tours televisivos y unos libros también interesantísimos, que se venden. Hay una cosa que, bueno, leyendo tus dos, o mejor, mira, te iba a hacer una pregunta, pero antes se me ocurre otra, ya que he leído tus dos primeras y entonces me puedo remontar con esto, que los tengo recientes, al origen de Petra, ¿no? Entonces, háblame de cuando, si tuviste ese momento de, se me ocurre decir, Petra, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, ¿no? Muy apropiada la imagen. Bueno, escribí la primera novela de Petra Delicado porque venía de un libro casi universitario, con una documentación muy ardua. Era sobre la cocinera de Virginia Woolf. Entonces estuve indagando en todos sus diarios, entresacando las alusiones a la cocinera, a la relación de amor-odio entre ambas, a ese mundo extraño doméstico que habían creado entre las dos. Estuve en Estados Unidos, en Ghent, un pueblo de la provincia de Nueva York, durante 6 meses. Era un trabajo de despacho realmente, y un trabajo casi de tesis, y me dejó exhausta, cansada, y sobre todo cansada de no poder aplicar un poco de humor o un poco de imaginación gratuita en ciertos momentos. Ahí basaba, evidentemente creaba un personaje añadiéndole cosas que no estaban en los diarios, pero tenía siempre que ser fiel al entorno y a los diarios de Virginia Woolf. Acabé harta, tenía ganas de un cambio, de algo que me estimulara más, que me permitiera ser más gamberra, buscar mundos que no había transitado aún. Pensé que la novela negra, la nueva novela negra, la clásica, yo creo que no hubiera podido escribirla porque estaba bajo unos parámetros pues más de creación básica del género, con unas reglas muy rígidas, pero sin embargo los autores modernos me permitían un mundo de exploración psicológica, de humor, de observación de la realidad más inmediata, de testimonio de lo que estaba pasando en el país, o en el mundo, o en la calle, o en el bar de al lado. No hacía falta subir ni bajar escalones, sino únicamente mirar lo que tenías alrededor. Lo intenté en el primer libro, Ritos de Muerte, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo se hacía una novela negra, y entonces iba moviéndome un poco a tientas. Lo que no sabía lo esquivaba, buscaba caminos intermedios, me movía como podía. La sorpresa para mí fue que ese libro pues gustó a mi agente, a mi editor, y tuvo una reacción positiva de los lectores. Yo no había pensado en hacer una serie en ningún momento, aquello era una experiencia puntual y acababa allí y se acabó. Pero me lo sugirieron. ¿Tú crees que se puede llegar a escribir, pues no sé, 2, una trilogía, una tetralogía, o al menos varios libros con los mismos personajes como protagonistas? Pensé, no lo sé, pero un segundo de perros, pues me atrevo a hacerlo. Ahí ya me documenté más, me di cuenta cuáles eran las cosas básicas que tenías que hacer en una novela negra: una documentación policial, una documentación de especialistas de cada uno de los temas, en balística, en derecho, en medicina legal. Todo eso no puedes saber, que has de ir buscando personas que te asesoren y tú ir preguntando concretamente qué partes necesitas que amplíen. Eso es lo que hice en Día de Perros. Además, como saben amigos aquí presentes, pues me gustan mucho los perros. Y me pareció que alrededor del mundo del perro había
una especie de industria que se había creado de gran magnitud y que empezaba en España a tener peso y poder. Adiestradores de perros, veterinarios, criadores, fabricantes de piensos, gente que hacía revistas sobre perros. Me di cuenta de que era un mundo que movía dinero. Y donde hay dinero hay delito. El delito me llegó de una forma, un delito muy desagradable, antes de imaginarlo, que era la lucha clandestina de perros, que se inició, pues, no sé, te acordarás de cuándo es el libro, yo no lo tengo muy claro. 97. El 97. Un año antes, en la zona franca, en Barcelona, una zona de almacenes y de talleres cercanos a la construcción. Durante el día no hay nadie. Allí se celebraban peleas clandestinas por la noche. Sin embargo, la policía llegaba y nunca había atrapado a la gente con las manos en la masa, que se ve que era la única manera de tirar del hilo. Me pareció un tema terrible, empecé a documentarme, me enteré de que se cruzaban apuestas muy altas en ese mundo, de que no asistía la degeneración moral de la sociedad, ni la última chusma social, ni los traficantes de drogas, sino que eran profesionales, muchas veces, médicos, incluso me citaron algún abogado, gente con posibilidades económicas, que quería emociones fuertes y que iba allí clandestinamente y apostaba sobre el ganador de la lucha de perros. Aquello me dejó conmocionada y decidí hacer un libro sobre ello. Durante la investigación previa a cualquier libro, cazaron a los organizadores y se desmanteló, al parecer definitivamente, lo que era una cadena muy bien organizada. Bueno, pues ahí inicié la segunda aventura de Petra y después han seguido hasta 9. Tampoco son tantas. Desde el 96 hasta ahora, pues bueno, me he ido moderando. No he puesto a Petra a currar anualmente y la he hecho trabajar lo imprescindible. Y ya entonces, refiriéndome a esta novela de Días de Perros, o sea, yo sé por lo que he leído que tienes ahora Rottweiler, se llaman, y es que no sé mucho de perros, de razas, pero vamos, me encantan los perros, pero no tengo. No sé si esto ha surgido a partir de, quiero decir, la relación que tienes con los perros, cómo ha sido antes y después de la novela, ¿no? Si me puedes contar esto, si has tenido perros antes, en fin, cuéntame, sí. Sí, me había privado siempre de tener perros, hasta que fui un poco mayor y dije, voy a forzar las cosas, y si tengo que buscar un cuidador que se quede con ellos durante la mitad de la semana, así lo haré. Me decidí, hice un montaje muy complicado, que ahora, como cada vez vivo más tiempo en el campo, pues se ha simplificado, y me decidí a tener perros. La relación con mis perros es muy, muy estrecha. No con los perros, yo diría que con todos, ¿no? Los animales, en especial los perros, son seres vivos, animales en definitiva como tú, que no tienen conciencia histórica y que por lo tanto no son culpables de atrocidades que sí somos los humanos. Un perro puede haberse cargado inconscientemente a una persona de un mordisco, pero no ha tenido un Hitler en su genealogía canina. Mientras que los humanos sí. Por lo tanto, siento más respeto incluso por ese devenir de las generaciones caninas que del ser humano en sí. Otra historia muy mística que me ha dado por pensar es que yo no soy una creyente en Dios sobre todo no soy religiosa, pero soy agnóstica, tampoco tengo la seguridad de que no exista Dios. Y una de las pruebas de la existencia de Dios que he tenido es mirar a los ojos de los perros. Veo algo ahí genérico, profundamente compasivo, profundamente comprensivo, que aguanta
la existencia de un modo, ¿cómo decirlo?, estoico casi, que me conmueve profundamente. La gente, ya sé que esto, que se diga eso, lo tienen fatal y te dicen que los niños del Paraguay pasan más hambre y que los perros Rottweiler como los míos son una panda de hijos de puta que se cargan a los niños por ahí mordiéndoles la yugular a la primera que tienen ocasión. Yo creo que eso es excesivo. Es verdad que mis mistificaciones también pueden ser excesivas, pero yo te cuento muy sinceramente en este encuentro tan privado mi sentimiento muy personal hacia los perros. Me gustan, lo paso bien, los observo, me devuelven siempre, ya no gratitud, sino casi delicadeza, ¿no? Tú a un perro, incluso a un gato, que son más esquivos, haces un gesto hacia él, o te despides por la noche, o le das los buenos días por la mañana y nunca te deja con la en la boca. Siempre te corresponde, eso es maravilloso, ¿no? Además, un ser querido al que no hay que hablar, eso no tiene precio. Que te... Ya que me has comentado, bueno, de tu posición agnóstica, ¿no? Hay una cosa que recuerdo ahora. Estuve una vez en otro proyecto retratando a Rosa Montero, ¿sí?, que sé que es una gran admiradora de tu obra también. Y hay una cosa que me sorprendió de las cosas que me estaba contando, es que decía que ella, hablando con sus compañeros escritores, veía que había una diferencia entre los hombres y las mujeres en lo referente a la posteridad. Ella decía que se había encontrado que los hombres les preocupaba mucho más este tema y que a las mujeres no. Esa es la diferencia que a mí me sorprendió, nunca había pensado en esto. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, tanto contigo como con la relación que tienes con los otros escritores, o sea, si lo confirmas o cuál es tu caso en este caso. Sí, dime. Yo creo que los hombres, tanto escritores como de cualquier otra ocupación, tienen un punto más naif que las mujeres. Suerte que tienen, y no es una crítica. ¿Por qué? Porque han estado educados generación tras generación para grandes cosas, ¿no? Para escalar el Everest, para crear un prototipo de coche que corra más que ninguno, para hacer proezas bélicas, proezas en la paz. Han sido criados desde siempre para grandes fines. Las mujeres no hemos tenido esa suerte o esa desgracia, porque eso también frustra mucho más. Luego va y no escalas el Everest como el 90% de tíos y a quien le da por deprimirse profundamente. Las mujeres nos educaron, generación tras generación, para sobrellevar la vida diaria, ¿no? Que no faltara comida, que la gente a nuestro alrededor fuera más o menos feliz, que los niños estuvieran atendidos. Incluso los juegos eran mucho más cercanos a la realidad. Pues las niñas nos compraban cocinitas, y las niñas de mi generación, supongo que ahora si alguien me escucha con 20 años, pues se nota la edad que tienes, pero bueno, yo te cuento, las cosas han cambiado, pero no tanto. Entonces, nuestros juegos estaban más cercanos, mientras que los chicos pues jugaban con balones, como siguen jugando con el amor al fútbol o a los deportes, jugaban con coches, como siguen jugando con los últimos modelos que se compran o los más cercanos a lo que pueden afrontar económicamente, y han estado dentro de la línea de que la educación les ha acercado más a lo grande, entre comillas. Con la posteridad pasa exactamente lo mismo. Yo creo que de los escritores que estamos vivos y que escribimos, pues muy pocos vamos a pasar a la posteridad, o van, mejor dicho. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo de la posteridad no está tan claro. De repente desaparecerá el papel, desaparecerán los mitos cercanos al mundo de las historias y a lo mejor nos vamos todos al carajo. Bueno, ¿no? El libro electrónico, el papel ya parece que es secundario, ¿no? Yo creo que el libro electrónico y la posteridad como que no me casa eso. Hay algo ahí... Hay algo volátil, mientras que lo otro es para toda la eternidad.
creo que pues pasarán a esa posteridad. Eso las mujeres lo afrontamos de una manera, una vez más doméstica, diciendo, bueno, yo he hecho lo que he querido en la vida, he escrito mis historias, me he sentido feliz, he tenido lectores en los que he podido influir o no, hemos sentido placer juntos, pero sí que es verdad que hay algunos autores, yo creo que no todos, que sienten esa llamada, es decir, con un ojo puesto en la posteridad. Bueno, pues si yo insto a las nuevas escritoras, que son nuevas generaciones educadas de otra manera, que tengan también ese ojo puesto ahí y que vayan a por todas. Si vamos, vamos todos, y si no, nos quedamos todos en pasado mañana, quién sabe. Cuando leí tus dos, acabo de leer tus dos primeras novelas, encima yo era podría decir feliz e indocumentado, porque no sabía, claro, no, ahora haciendo, digamos, esta investigación sobre ti, claro, que necesaria, que se ha llevado a la televisión, ¿verdad? Entonces, claro, están estos dos personajes, Ana Belén y Santiago Segura. Entonces, claro, ahora planteándome leer las nuevas, ¿no? No sé cómo va a ser, claro, porque son además personajes tan conocidos, ¿no? Y que no me los puedo quitar de la cabeza. Entonces, asociar ahora a estos personajes a dos protagonistas, a dos actores, ¿no? Me va a producir una sensación diferente, no lo sé, claro. Entonces, bueno, háblame de tu caso, porque a ti, claro, esto te tiene que haber también influenciado. De hecho, empieza a contarme, porque no lo sé tampoco, son varios capítulos, pero ¿qué cubren? O sea, ¿cubren un libro, dos, o cómo funciona esto? Sí. Sí. La propuesta de un productor vino muy pronto, cuando yo estaba escribiendo o casi acabando el tercer libro de la saga de Petra. Entonces propusieron 13 capítulos que naturalmente no estaban escritos. Me dieron la posibilidad de hacer guiones, pero yo no sé hacer guiones. El guión tiene una técnica narrativa muy distinta a la novela. Yo no la domino ni sé cómo funciona y es muy difícil. Sé que además hay mucha gente joven que lo ha estudiado específicamente. Yo tiré un paso atrás y dije, no, mira, bueno, pues por lo menos tienes que ayudarnos de alguna manera. Y lo que hice fue crear una serie de argumentos de 20 páginas que los guionistas desarrollaban. Se inició la historia así, todo fue muy deprisa. Luego, en otros proyectos cinematográficos que no han surgido, o hablando con colegas míos que han tenido esas negociaciones, resulta que son eternas. Pero esta fue muy deprisa, no me preguntes por qué. Y todo vino como rodado. Yo no tuve opción a escoger gran cosa. Me dijeron, ¿qué te parece Ana Belén como protagonista? Me parecía muy bien, porque yo no tengo una Petra físicamente en la cabeza. Sé que esto te parecerá, como pintor, una abominación. No, lo entiendo, pero me interesa sí lo que has dicho, sí. Pero yo escribo con palabras, no con imágenes. Y no hay ni una descripción física de Petra Delicado o Fermín Garzón en ninguno de los 9 libros. No la tengo presente, no sé cómo es. Aparte, soy mala visualmente. Supongo que cuando uno hace estas cosas no es porque en su decálogo estético figuren unas normas, sino porque es malo en ciertas cosas que evita, ¿no? Yo soy incapaz de recordar lugares o de colores específicos o caras concretas, se me olvidan con facilidad. Mientras que tengo buen oído para las voces y para las cosas que dice la gente. Para horror de mi marido, que le digo, dijiste en aquella ocasión exactamente esto y te lo puedo probar, ¿no? Entonces, venía muy a contrapelo la historia de la serie para que yo les ayudara. ¿Qué me aportó esa serie? Bueno, pues Ana Belén era una diva, ¿no? No había hecho televisión desde hacía muchísimo tiempo. Santiago Segura
no me parecía que fuera el hombre ideal, porque Fermín Garzón figura que tiene casi 60 años y Santiago Segura tenía apenas 40 en la época. Pero estaban 4 horas de maquillaje cada vez que se rodaba y lo convertían en un hombre de 40 años de una manera increíble y maravillosa. Me aportó más lectores, me aportó dinero, me aportó una visión distinta de la ficción, porque el mundo del audiovisual no es el de los escritores. Yo recuerdo los presupuestos con los que trabajaban, la cantidad de dinero que movía aquella serie. Me acuerdo que me llamaron para una de las pocas cosas que me llamaron, porque la serie se trasladó de Barcelona a Madrid. ¿Por qué? Pues porque Ana Belén rodaba durante 4 meses seguidos y tenía compromisos en Madrid y no podía abandonar la capital. ¿Qué se hizo? Claro, en novela negra un barrio es muy importante porque está connotado desde la vista social. En Barcelona no es lo mismo el Raval, al lado del mar, donde está el barrio chino y donde hay un mundo de inmigrantes, un mundo de gente más pobre, que Pedralbes, donde la infanta y Urdangarín tenían su chalet, ¿no? Entonces, evidentemente, un barrio te connota muchas cosas. Sí. ¿Qué hicieron? Transponer los barrios a barrios homologables en Madrid. Yo conozco mal Madrid, pero me pidieron consejo sobre la casa de Petra Delicado, que en Barcelona está en un barrio donde hay casitas bajas aún, no de lujo, pero que tienen su pequeño jardín, etcétera, etcétera. Me llamaron a Madrid, estuve con localizadores, que eran unos chicos jóvenes, y me llevaron a Pío XII, cercano, donde hay una calle que hay chalecitos pequeños con sus respectivos jardines. Era casi de noche, porque era en invierno, y me dicen, mira, aquella es la casa de Petra, ¿qué te parece? Yo desde lejos, pues me parece estupendo, muy bien, me gusta mucho. Y de repente veo que dentro de la casa se enciende una luz y que una señora pues se acerca a una ventana y en lo que era clarísimo un grifo estaba enjuagando un vaso. Y yo, ilusa de mí, le digo a aquellos chicos, oye, pero ahí vive gente, y no empezáis a rodar dentro de 15 días. No, sí, no, pero eso no tiene importancia. Dice, mira, ¿sabes qué hacemos? Les pagamos una cantidad de dinero por su casa durante 4 meses astronómica. Los llevamos al mejor hotel de Madrid durante esos 4 meses. Un chofer los lleva a su trabajo por si tienen alguna incomodidad. Además, les redecoramos la casa a su gusto y les replantamos el jardín. Y me dice, aún no hay nadie que haya dicho que no. Efectivamente, como yo me quedé con la boca abierta porque vengo del mundo de los libros, que es mucho más humilde o cutre, como le quieras llamar, pues me llamó aquel chico, Alicia, ya está, ya han dicho que sí, la familia ya está fuera. Claro, eso para mí era una sorpresa continua, ¿no? Y me enseñó otras muchas variantes de la ficción que me interesaron muchísimo. En cuanto a lo que me has preguntado más concretamente, ¿qué sientes al ver tus personajes? Pues yo no sentía nada muy especial. Un poco, me tienes que girar, es que el micrófono se te mete en medio, como te has ido girando, no te preocupes, es que te lo han puesto tan cerca que ¿así estoy me bien? Tapaba. Sí, ahora ya puedo, no quiero pintarte en medio del micrófono del retrato. Me estaba cubriendo para... Sí, perdona, sí. Pues no sentía ni nada especial, porque yo creo que cada obra de ficción pues tiene su propio autor, y ahí era el director y la gente que estaba a su alrededor y quien concebía, y los actores y un montón de gente, y hacían otra cosa, basado en un personaje, pero en un medio muy distinto y a su manera de verlo. Lo que sí me gustó, me enorgulleció, me dio un arrebato de placer inmenso, es darme cuenta cómo yo, en mi estudio, sola, en un pequeño rincón, había generado de repente un movimiento de casi 1000 personas.
ayudantes, scripts, iluminadores, gente de sonido. Claro, cuando aquella maquinaria se ponía en marcha, las veces que yo estuve viéndolo, pues me llamaba la atención. Decía, ¿ves? Tú ahí sola, en un pequeño rincón, has movilizado todo este mogollón de gente. Y eso me resultaba placentero, me resultaba agradable. Y entonces, al escribir los nuevos episodios, es decir, no se te metían estos personajes, estos actores, vaya, en los nuevos episodios, o sea, los estabas imaginando mientras, porque antes los tenías como una abstracción, sí, pero ahí ya se hacían realidad, ¿no? Entonces, porque fuiste escribiendo luego otros después de la serie. Sí, pero siguió igual. Yo seguí con mi abstracción, con los personajes que yo sentía, que veía, y que no eran para nada los mismos. Yo creo la serie, yo nunca en su día critiqué el acercamiento que se hizo a la serie, porque he visto demasiadas veces pues colegas míos que, bueno, tienen la buena voluntad de todo el mundo, le compran su libro y luego cuando ya está hecho dicen, pues esto es una birria y no es nada fiel a mi libro. Bueno, pues si quieres fidelidad, cómprate un perro, ¿no? Pero piensa que están haciendo otra cosa y en otro medio. Y además ten la elegancia de callarte. Ahora, como desde el 98 ha llovido mucho, yo te diría que a la serie le faltó un elemento principal, que era el humor. Yo no sentía reflejado el humor en aquella adaptación. Era demasiado seria. Tenían sus razones. ¿Por qué? Era la primera serie policial que se hacía para una televisión española. Luego hubo muchas, El Comisario, o bueno, no recuerdo cuáles, pero hubo muchas. Pero esa era la primera. Y ellos decían que tenían miedo de darle una carga excesiva de humor, porque la gente lo tomaría a broma, no tomarían en serio a policías españoles después de haber estado viendo las series norteamericanas hechas con tanto rigor, con tanta verosimilitud, y querían recortar ese humor y darle un aire más serio. No sé para qué me pagaron una pasta entonces, porque entonces pon una detective mujer y un hombre a su lado y Santas Pascuas, pero bueno, se hizo así y no me parece mal. Sí, porque entrando en ciertos detalles, ahora que me acuerdo de la novela, o de las novelas que he leído, a veces me resulta un poco chocante la ironía que ponen, claro, ante una cosa tan fuerte como es un asesinato, ¿no? Y aunque se me hacen entrañables los dos protagonistas, ¿no? Como no puede, porque les haces, bueno, muy humanos, eso es verdad, esa es la riqueza que veo yo, una de las, logros de la novela es que te metes en sus cosas cotidianas, ¿no? Y a mí me gusta también retratar a gente de la calle en otros proyectos porque, bueno, te cuentan historias maravillosas, ¿no? En eso coincido. Pero hay una cosa que me resulta un poco gorda en la inspectora, en Petra. No, hombre, yo creo que si es clavada a ti, pues bueno, es una crítica directa. No, para nada. Por supuesto, me imagino, pero tiene un poco toque de vanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, le llega el otro inspector americano, ¿no? Entonces, esa vanidad que tiene y esa chulería, que es muy española, ¿no? Claro, yo lo veo desde el punto de vista que vivo en América, también tengo ahora la doble nacionalidad, soy americano. Yo era una persona que de niño ni siquiera bebía una Coca-Cola porque tenía ese antiamericanismo que tenemos muchos, ¿no? Pero claro, mi perspectiva, a lo mejor yo leyendo la novela dije, ahora me estoy volviendo muy americano porque metes unas pullas a los americanos, vamos, ya solo en esas dos novelas metes unas cuantas, ¿no? Entonces claro, a esta le fastidia que venga uno con esas tecnologías americanas, pero que yo diciendo, hombre, si se trata de resolver el caso, tu vanidad o tu esto, y bueno, claro, ella no es que se oponga, pero bueno, en cierta forma incluso sí, ¿no? Se opone un poco a lo que él está ordenando, a lo que está mandando, ¿no? La segunda novela, bueno, está el hijo de Garzón, que también aprovechas para, vamos, despacharte bien con el sistema americano, ¿no? Sin embargo, ya te digo, yo viví durante 6 meses en Estados Unidos. Las novelas, las 3 primeras, están traducidas en Estados Unidos. Se me hicieron críticas buenas. Y eso estaba tal cual, no se suprimió. Estaba tal cual, sí. no se tocó. Y
Yo creo que es un antiamericanismo un poco folclórico, ¿no? En el fondo, los americanos son simpáticos, son cercanos. Es muy fácil vivir en Estados Unidos. Encuentras cosas tan increíbles como que en Nueva York la gente te hable por la calle o al lado de un restaurante y diga, oh, veo que tiene usted acento extranjero. ¿Dónde es? ¿Dónde viene? Claro, esa deshumanización que todos pretendemos que existe, pues no es tal. La sociedad civil es muy grata y la gente es cercana. Ahora, evidentemente, como modo de vida ideal, como sistema político perfecto, pues no puedo estar de acuerdo con según qué cosas. Es obvio que no, que se tome la responsabilidad moral de ser uno de los guardianes del universo, no me parece bien ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Me da miedo, fundamentalmente. Sí, recuerdo también la frase en que dice, solo a los hijoputas de los americanos, palabras textuales, perdonad la expresión, se les podía ocurrir desarrollar una raza de perro como esta, ¿no? Algo así dices. Que luego investigué sobre esta raza y yo no he visto que esté desarrollada, no sé de dónde sacaste esta información, porque bueno, mi información viene básicamente de Wikipedia, pero no la ponían esta raza en particular como desarrollada en Estados Unidos, sino bueno, en Inglaterra, y además que no era como para defensa, que es un perro muy cariñoso y que no vale para que te defienda precisamente, no lo sé. Eso es ¿Estás lo que seguro me quedé de un eso? poco... Te aseguro que no te pondrías frente a un Staffordshire, que aparte es un perro con una pinta, pero es un perro que arrastra no sé cuántas toneladas con su mordida. Sí, eso sí lo dicen. Vamos, ya te digo, métete en Wikipedia, en este tipo de perro, espera, lo llamabas, es el Staffordshire Bull Terrier. Bull Terrier. Sí, lo tengo ahí apuntado, sí. Entonces, claro, yo empecé a investigar porque desde mi ignorancia, vamos. Y bueno, y sobre todo preocupado de a ver si es que en América, como dices tú, y bueno, en fin, pero lo dice un personaje, bueno, tampoco lo dices tú, como es Valentina. De los americanos es una expresión de Petra. Petra dice muchos tacos, habla fatal. ¿Por qué? Eso me lo preguntan siempre que voy a clubes de lectura, sobre todo si hay mujeres, pues hay señoras de mi edad, o incluso mayores, que dicen, oiga, ¿y Petra por qué habla tan mal? Pues mire, ¿sabe por qué? Porque en España todo el mundo hablamos muy mal. El taco es consustancial en nuestra manera de hablar. Y si no, fíjese, cuando los políticos se dejan un micrófono abierto, ¿qué se oye por ahí? Evidentemente, lo primero que se oye es un par de buenos tacos. Y estamos, se supone, entre la élite social, ¿no? El taco es consustancial a nosotros. En la universidad, en mi época, si no decías un taco, pertenecías a gente poco deseable, ¿no? No sé, es una manera de hacer las cosas. La palabra puta sale como 30 veces en tu primer libro. Pero todas estas críticas te deberían gustar, esta que te he dicho de los perros y lo de, bueno, que no es crítica, sino porque, como dices tú, me estoy volviendo entonces un friki de tus novelas, ¿no? Esto es una señal de que me ha enganchado. Porque tienes unas declaraciones diciendo que no te perdonan una los frikis, ¿no? Y que tienes que tener una... Bueno, los frikis, como siempre los periodistas, cortaron mi frase y la pusieron en un titular maravilloso, que es todos los lectores de novela negra son unos frikis. Eso hay que completarlo. ¿Por qué son unos frikis? Son unos frikis porque lo saben absolutamente todo. El auténtico lector de novela negra está informadísimo sobre temas policiales, sobre temas legales, sobre autores de cualquier nacionalidad. Tú entras en un grupo de lectores de novela negra y te dicen, ¿tú has leído a ese belga salido que lo ha editado una editorial pequeñita? Ah, sí, hombre, lo saben todo, es asombroso. Yo empecé con cierta alegría a escribir las novelas de Petra hasta que en mi tercera novela, creo que es, no te lo sé decir con exactitud, pero hacía sacar a Petra su arma reglamentaria, que era una Glock, y tiraba 6 tiros seguidos al aire en una persecución de sospechosos. Tan campante lo puse y sin problema. 2 meses después, un lector escribió a la editorial diciéndole, dígale a la señora Jiménez Barlet que la Glock no tira 7 tiros seguidos, que tiene una autonomía de 3 y luego hay que recargar. Claro, ostras, yo a partir de entonces,
cualquier cosa que hago la consulto hasta con el último especialista, porque sé que los lectores, no hay que ser un lector especialista, sino un lector de novela negra avezado, se lo sabe. Eso de friki es una manera cariñosa de decir son tan especialistas que realmente son monstruosos, ¿no? Pero se cortó la parte positiva, vale. Y se dejó lo de los frikis, me dejaron fatal con mis pobres lectores. Pues no te digo con la versión americana, con los de la Asociación del Rifle, lo que te iban a decir, ¿no? Sí, he hecho lo que los escritores llamamos un bolo, es decir, una visita. Posteriormente, mi estancia allí, pues he ido varias veces por asuntos profesionales. En una de ellas había un señor que era de la Asociación del Rifle. Y entonces una de sus preguntas era por qué se hacía tan poco uso de las armas en las novelas negras europeas, porque le gustaban, y había leído a Donna Leon, había leído a varios autores. Bueno, Donna Leon es norteamericana, pero su acción transcurre en Italia. Y eso le chocaba extraordinariamente. Yo decía, pues mire, es que es así. Decía, pero se pierde verosimilitud. Decía, no, porque la policía en nuestras latitudes tampoco usa tanto el arma. Aquel señor estaba muy cabreado. Tenemos una limitación técnica que es la cinta, que dura un cierto tiempo, entonces hay que hacer una pausa de 1 minuto para cambiarla, pero nada, Perfecto. Enseguida, sí. Bueno, quería hablar, aunque estemos en la Semana Negra y estamos hablando de tu serie de novela negra, pero me gusta también tener algunas impresiones sobre, sé que haces otro tipo de novela también, y me gustaría empezar, ¿no? Entonces, para esto pregunté, porque hay una frase que me sorprendió en una reseña que tenías sobre el premio, cuando te dieron el premio Nadal, que decía, su famosísima saga de Petra ha enmascarado su producción novelística literaria. Entonces, claro, lo primero que me viene es decir, ¿por qué consideran que lo otro no es literario? Es lo que quería preguntarte, es decir, ¿por qué se le descalifica? A mí me parece, bueno, es un trabajo literario y tiene que tener unas cualidades literarias, y entonces ese desprestigio de pensando que serie B, la novela negra, entonces háblame un poco de este conflicto que hay. Sí, esa es una gran historia que arrastramos durante muchísimo tiempo. Yo diría que en España, en otros sitios también, pero aquí con un agravante, que hay otros países donde se puede pensar que hay novelas negras más entretenidas, que no te hacen reflexionar, que las quieres para un rato, pero hay un gran respeto por el género. Aquí eso ha costado. Yo diría que ahora está empezando a haber un respeto, un seguimiento, un interés, y no creyendo que una novela, porque tenga un crimen, es necesariamente de segunda categoría. Sin embargo, es verdad que cuando me dieron el premio, otra de las preguntas que me hacían es, bueno, supongo que después de darle el premio Nadal ya no volverá a escribir Petras, ¿no? Y bueno, deme una buena razón y lo haré, pero no tengo una buena razón para dejar de hacerlo. Yo creo que lo tengo muy bien estudiado y medido. Yo tengo 2 personalidades, no sé si las habrás sacado en tu retrato o no, pero soy una Géminis. Tengo 2 maneras en mi personalidad muy distintas. Por otra parte, vivo la vida con ironía, con humor, especialmente hacia mí misma, y por otra soy muy pesimista. Me parece que la vida es muy dura, que tiene poco sentido y que hay gente que lo pasa fatal, y no soy especialmente optimista. Quizá mis 2 producciones literarias van por ahí. Hay temas más duros que lo de una novela negra mía no estarían bien ubicados. Por eso mismo, cuando para mí tiene ese componente de humor y de alegría y de observación de la realidad, me viene muy bien, es una auténtica terapia. No te digo que vaya a seguir toda la vida con Petra del Linaje, pero que habrá novelas más ligeras en lo que yo escriba y otras que obedezcan más a un lado más oscuro mío, pues eso será así.
Si tienen más o menos calidad literaria, no lo sé. Yo he leído muchas novelas pretendidamente literarias que no me parecen de gran altura y otras novelas criminales que me han entusiasmado literariamente. Al mismo tiempo te diré una cosa con sinceridad. Cuando tienes una novela en serie, es más fácil seguirla para el autor. ¿Por qué? Tienes un marco creado, un personaje hecho, un acercamiento a toda la realidad mucho más ensayado. Cuando te enfrentas a un tema nuevo, todo es nuevo, punto de vista, es un reto, como tú decías antes, ¿no? Entonces, claro que para mí es más fácil escribir a Petra. Si algún día decido escribir Género Negro otra vez con otros personajes, me costará tanto como cualquier otra novela. Pero la novela en serie, cuando ya llevas unas cuantas, resulta fácil para el autor. Eso es verdad y no sería honesto decirte que no. Cuéntame entonces un poco de esta novela que trata de Teresa Pla Berenguer, de la pastora, cómo llegaste a ella. Bueno, ahí te dejo la palabra. Pues quedan pocos minutos, pero bueno, quería que acabáramos también un poco saliendo ya de Petra y de la Semana Negra incluso en este corto tiempo que tenemos. Sí, por favor. Bueno, es una novela basada en un personaje real, Teresa Pla Meseguer, que acabó su vida llamándose Florencio Pla Meseguer. Es un personaje real que yo había oído desde pequeña. Yo estudié en Tortosa y conozco bien la zona del Maestrazgo, que es una zona muy salvaje, muy virgen, muy bonita, muy terrible también, que había tenido pues una pobreza endémica. Y en aquel mundo oíamos decir la pastora es una especie de bandolera de la montaña que nunca consiguió cazar la Guardia Civil y que cometió presuntamente 21 asesinatos, etcétera, etcétera. Intenté en un primer momento escribir un libro hace 15 años de eso. Busqué una documentación que no encontré. Yo además no soy documentalista ni la novela histórica sé cómo abordarla. Entonces la editorial buscó un especialista que fue destinado 2 meses a la zona para que buscara en archivos, hablara con la gente, porque el personaje murió en el 2004, es decir, hace nada. Y ese chico que mandaron, que era muy inteligente, periodista, licenciado en historia, al cabo de una semana dimitió. No logró la documentación porque la gente no quería hablar con él, porque el alcalde o los alcaldes cerraron a cal y canto los archivos, porque la iglesia, que también tenía documentación, se negó a dársela. En fin, era imposible, era un personaje demasiado cercano que levantaba ampollas y abría heridas aún en una sociedad actual. Después de 15 años, yo tengo una casa en Vinaroz, lugar cercano a los hechos, y una amiga mía, panadera, con la que nos llevamos muy bien y yo le cuento mis cosas, pues estábamos tomando un café y me dijo: he comprado un libro sobre la pastora. ¿Cómo un libro sobre la pastora? Sí. Está editado en una pequeña editorial local de Vinaroz y la ha escrito un periodista jubilado que ha investigado. Yo, con el síndrome, vengo de Barcelona, gran ciudad, y soy escritora, le dije: sí, bueno, pues puede estar bien. Me lo trajo y me trajo un libro de documentación de 1000 páginas donde aquel hombre jubilado había estado 7 años investigando. Como era del lugar, sí que le hablaba a la gente. Como era del lugar, sí que le abrían los archivos y logró una información básica maravillosa. Además, no le había dado forma, no había hecho ensayo, ni ficción, ni nada. Había publicado la documentación tal cual. Hablé con él, le pedí que me dejara utilizarla para una ficción, me dijo encantado, era un hombre encantador, inteligente,
y empecé a trabajar como una loca, viendo qué era materia narrativa en aquella vida de novela. No hacía falta imaginar nada. La realidad superaba 1000 veces cualquier ficción. Una mujer que no era tal mujer, que su familia, al nacer con una malformación genital, la inscribió como mujer pensando que le evitarían problemas, y que vivió como una apestada. La familia la rechazó a los 11 años, la mandó a la montaña con las ovejas, la dio a otra familia. En fin, una cosa novelesca al 100%, trágica. Consiguió sobrevivir, siempre sola, siempre perseguida por todo el mundo, que le llamaban, parece su nombre, no te llamas Teresa, sino Teresote. Y cuando, después de la guerra, se inició la lucha clandestina del maquis en las montañas, esta mujer, o pretendida mujer, encontró, cuando estaba en la montaña, se acercaban los maquis clandestinamente y hablaban con ella. Y fueron pidiéndole recados, que fuera a comprar a tal sitio, que no lo dijera a nadie, hasta que le pidieron que ingresara en el maquis, enseñándole los caminos por los que la Guardia Civil nunca iba a pasar. Lo hizo así. De repente, una vez dentro del maquis, le dijeron: mira, nos da igual si eres hombre o mujer, tú sabrás lo que te sientes. Él dijo: me siento un hombre. Llegó un día en que, en una escena memorable que cuenta y que yo después he conocido, la señora que le cortó el pelo a esta mujer, que tiró la ropa de mujer al fuego y que él salió como hombre de ahí. Le enseñaron a leer y a escribir y empezó una nueva vida, igualmente clandestina y en la montaña. El maquis se deshizo, ella continuó con un compañero huyendo por la montaña, siempre con la Guardia Civil detrás. Eso no me lo he inventado, señores que me están escuchando aquí por el lado derecho, eso es así. Entonces, hasta que al final mataron a su compañero de andanzas. Al final eran asaltadores de caminos, no había nada ideológico, eran hombres desesperados. Hubo casos terribles. Yo nunca exculpé de sus culpas, si es que las tuvo, al personal. No hice un juicio moral ni a favor ni en contra. Mataron a su compañero y se quedó solo este hombre en la montaña durante 2 años. Luego él contó que perdió el habla porque evitaba cantar ni nada por el estilo. Estaba oculto en una gruta que se puede visitar actualmente, que es muy curioso porque desde dentro ves quién se aproxima a kilómetros, pero desde abajo es imposible ver si hay alguien ahí. Además es duro subir. Y ahí estuvo 2 años alimentándose de fruta que robaba por la noche, de fin, algo increíble. La cazaron, o lo cazaron, ya fuera de ese entorno que abandonó para no volverse loco, y no se volvió loco, por un chivatazo en Andorra. La extraditaron de Andorra a España. Un tribunal franquista la juzgó 2 veces, cosa que hoy en día sería imposible de hacer por los mismos delitos, y fue condenado. La capturaron y buscaban a una mujer. La sorpresa fue para la Guardia Civil cuando vio que era un hombre. Y estuvo en la cárcel muchos años hasta que salió. Nadie sabe cómo. La historia es rocambolesca hasta el final, porque no fue una amnistía que la acogió. Todo parece indicar que fue un indulto venido desde la Casa Real directamente. Sinone Vero e Ventrovato. Salió de la cárcel y no tenía dónde ir, y un funcionario de prisiones le dijo: mire, yo veo que está usted muy perdido, me ha contado su historia, si no tiene dónde ir, venga a mi casa y en el jardín tengo una casita y ahí se instala. Y eso hizo. Y ahí vivió hasta los 84 años, en anonimato total, viviendo
en la finca de este hombre amable que se compadeció de él, y no existían nada más que dos imágenes. Una como mujer, una fotografía que se hizo hacer con una facies dura, hecha a la permanente. Si ustedes lo buscan en internet verán que es curioso porque tapas la fotografía a la mitad derecha y es la cara de un hombre, tapas la izquierda y es la cara de una mujer, ¿no? Había como dos rostros ahí. Y luego cuando lo capturaron está la ficha de la policía como hombre. Es un hombre muy varonil y hasta guapo, diría yo. Bien, no se tenía ninguna imagen más. A raíz de la concesión del premio Nadal, pues el tema a la gente le chocó y le interesó mucho. Y una televisión hizo una investigación, una familia del funcionario de prisiones. El padre ya estaba muerto, pero sus hijos continuaban vivos y grabaron un vídeo increíble donde yo vi a este hombre con 85 años, sonriente, plácido, entrevistado, no en aquella ocasión, que ya había muerto, pero sí entrevistado en el pasado. Decía que él no era consciente de haber sido un asesino, él mantenía que nunca mató a nadie, vaya usted a saber, porque iba siempre armado y realmente el contexto era de una violencia asombrosa. Pero al final se convirtió en un hombre con sus dos perros, que cuidaba el jardín, que salía a pasear, hablaba poco con la gente, no le gustaba que le recordaran su pasado, y solo hay un testimonio del periodista que escribió esa documentación, que lo entrevistó en vida y que le dijo que en un momento dado, cuando le dijo, ¿usted recuerda haber sido una mujer?, que le lanzó una mirada de un odio profundo, ¿no?, de una dureza terrible. Todo eso fue nuevo para mí y me enteré de ello después de escribir el libro, o sea que fue un auténtico work in progress, ¿no? Después de haberlo publicado. Además, los alcaldes de los pequeños pueblos del maestrazgo me invitaban para que hablara del libro y siempre había un último testigo que la había visto, le había servido un café o se había tomado un cigarrillo juntos fumando. No sé hasta qué punto todo aquello era verdad. En su pueblo natal, en Vallibona, yo recuerdo haber ido con Televisión Española y tal, y los vejetes, que estaban, es un pueblo muy pequeñito, estaban, no, sí, la conocemos, pero no queremos hablar. Cuando fui con Canal Nou, el canal autonómico valenciano, la periodista, directora del programa, era una chica rubia, guapísima, espléndida, jovencísima, con una minifalda impresionante, y de repente todos aquellos puñeteros viejos se acercaron y le dijeron, no, mire, a usted sí que le voy a hablar, porque total, pues, o sea, aquella chica los animó de manera extraordinaria y le contaron un montón de cosas que a mí tampoco me habían contado. O sea que fue una sorpresa hasta el último día. Yo creo que aún ahora me espera alguna sorpresa por ahí de la pastora. Muy bien, bueno, tenemos que acabar. Me hubiera gustado preguntarte, por ejemplo, por tu ensayo, ¿no? También que tienes, por ejemplo, El misterio de los sexos. En fin, pero eso ya daría para otro retrato. Sí. 5 minutos. Bueno, pues me han dicho que tengo 5 minutos más. Si acaso te hago una pregunta sobre el misterio de los sexos, pero puedes contestarla o no. Y es porque me acordaba del programa aquel ya de, por supuesto es muy diferente, pero aquel programa famoso de Elena Ochoa. Y yo siempre me imaginaba, esta mujer, ahora bueno, con Norman Foster, que está casada, ¿sí? Norman Foster, cuando está con ella, se sentirá como que está en un laboratorio. Espero que no. Pero no te dejes engañar por el título. El misterio de los sexos es la relación hombre-mujer en 3 etapas de la vida. Fue un encargo, era un libro de pequeñísimos ensayos divulgativos que se hacía con 15 autores, o 12, no me acuerdo, y eran cortitos. A mí, pues no me apetecía mucho, porque yo creía que había, pues, psicólogos mucho más mejor ubicados y más preparados que yo para contar la relación. Pero la directora de la colección era Margarita Rivière, una periodista catalana, que le había gustado la relación entre Petra Delicado y Fermín Garzón.
decía, es que es una relación de amistad entre hombre y mujer, y eso me gusta, porque la relación de amistad a nuestra edad entre un hombre y una mujer no la hemos conocido, era más difícil, siempre había un componente sexual y por eso me encargó el libro. Yo me las apañé como pude. Luego hubo una cosa muy polémica, que en todos los libros, un detalle de originalidad que hizo la editora fue subrayar lo que ella creía, subrayar en la edición lo que ella creía que era especialmente noticiable o que daba cuenta de un momento especialmente sensible del libro. Eso, no sé quién empezó a criticarlo salvajemente y se montó un pollo del demonio entre partidarios del subrayado y favorables al subrayado, pero normalmente era crítico, ¿no? Es decir, solo faltaba que ya nos dijeran qué pasajes tenemos que subrayarnos, ¿no? Yo creo que la intención de la editora fue buena, pero fue muy criticada. En cualquier caso, toda la publicidad que se logró vino gracias a la puñetera polémica del subrayado. Muy bien, Alicia. Entonces te vas a levantar, vienes por aquí mejor para no interrumpir la visión de la cámara y quiero que me digas el cuadro, bueno, el micrófono, me dices lo que te parece. Es asombroso, es estupendo, no sé qué decirte. Es un gran artista y yo creo que los que han estado aquí presentes lo saben, ¿no? Y saben cómo lo has hecho, yo cómo demonio lo has hecho. Una maravilla. Gracias, Félix. Gracias. Gracias a ti, Alicia. Gracias.